Bienvenidos al programa Mujeres Conquistadoras y en este día te saludamos a ti donde quiera que te encuentres. Bendigo tu vida en grande manera. Y en esta oportunidad hemos pedido a cada presentadora de Mujeres Conquistadoras que compartan con ustedes qué Dios ha hecho en sus vidas, qué momento fue a donde Dios habló a su corazón, a donde levantaron sus manos y dijeron, pongo mi confianza en ti. Y quiero leer una palabra en Juan capítulo 17, a donde Jesús ora por sus discípulos y es a donde ruega al Padre. Todo el capítulo es muy necesario de comprender qué es lo que estaba haciendo el Señor en estos últimos momentos de venir y clamar por los discípulos. Y quiero leer el versículo 16, a donde Él está rogando al Padre. Y dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Estaba hablando de aquellos que iban a creer por la palabra de los discípulos, y aún los discípulos regaron esa voz, hablaron de las buenas nuevas de salvación, hablaron de Cristo, y podemos nosotros decir que nosotros también hemos venido a creerlo por la palabra de otros. Creemos en el Evangelio, creemos que hay poder en el Evangelio y creemos también que Dios transforma vidas, y al escuchar el testimonio de los demás decimos, wow, en verdad hay un Dios vivo y verdadero. Yo voy a creer en ese Cristo. Y en este día yo quiero presentar a mi hermana Marisol Tejada, que presentará un poco de lo que Dios ha hecho en su vida. Quiero postrarme a tus pies. Y ahora con ustedes, nuestra hermana Marisol Tejada, con su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Sean bienvenidos nuevamente a su segmento Apropiándonos de las promesas de Dios. Soy su amiga y servidora Marisol Tejada y es un placer poder compartir nuevamente con cada uno de ustedes y acompañarle a donde quiera que se encuentre. En esta ocasión compartiré acerca de mi testimonio y el proceso por el cual el Señor me ha llevado. Gracias de antemano por estar en nuestra sintonía. Antes de comenzar, quisiera invitarles a que vayamos a Jeremías capítulo 29, versículos 11, 12 y 13. Y dice en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el final que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta es en la versión Reina Valera. Estos versículos me hacen recordar que nuestros planes no son los mismos que Dios tiene para nosotros. Y en varias ocasiones, quizás nosotros creemos que ya tenemos una vida realizada y nos sentimos felices. Pero ¿qué sucede cuando nuestros planes son cambiados de un momento a otro? Cuando nuestras metas, nuestros sueños e ilusiones son truncados. ¿A dónde vamos cuando vemos que el castillo o el palacio que teníamos se derrumba poco a poco? ¿Qué hacer cuando ves que tu familia, tu hogar, tu salud, tu estabilidad emocional y, por qué no decirlo también, tu estabilidad financiera se pierde? Quizá ahora mismo tú seas una de esas personas que está pasando por una crisis de este tipo, pero hoy, a través de mi testimonio, quiero motivarte a no desmayar y a seguir adelante. Si vemos en Isaías 43, versículo 1, parte B, dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre,
mío eres tú. Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué promesa más grande la que tenemos en estos versículos. Y hay tantas promesas en la palabra del Señor, de las cuales nos podemos aferrar cuando estamos pasando momentos de dificultad en nuestra vida. Yo nací en un hogar cristiano, hija de unos padres que desde siempre me enseñaron el amor y el temor por el Señor. Y aunque siempre tenía eso en mi corazón, mas no había entendido verdaderamente cuál era el propósito de Dios en mi vida y cuál es el verdadero propósito mío en esta tierra. Viví una infancia y una adolescencia muy feliz, rodeada del calor y el apoyo de mis padres y mis abuelos. Mi sueño siempre fue estudiar y llegar a ser una profesional, y con la ayuda de Dios, de mis padres, mis hermanos y mi esfuerzo lo logré. Hasta ese momento era una mujer muy feliz. A poco tiempo de salir de la universidad, conocí a la persona que posteriormente se convertiría en mi esposo. En ese proceso emigré a esta gran nación, Estados Unidos, con el mayor sueño que toda mujer tenemos, formar una familia. Ya me sentía una mujer realizada, con una profesión, ya estaba casada, solo faltaba tener hijos para sentir que mi felicidad era completa. Al llegar aquí fue cuando sentí la soledad y el vacío de mi familia y amistades, y era como empezar de nuevo en todos los aspectos de mi vida. Pero igual tenía a la otra mitad a mi lado, esa persona que me complementaba. Pero sin embargo, aún sentía que algo me faltaba. Y fue en ese momento donde empecé a buscar un lugar donde podría llenar mi alma, donde podía saciar eso que hacía falta en mi vida. Y empecé a recordar todas aquellas palabras de mis padres y de mi abuela, cuando yo era una niña, cuando era una adolescente. Y ellos siempre decían, solo Jesús puede llenar el vacío que muchas veces nuestra alma tiene. Entonces fue que decidí buscar una iglesia donde congregarme. Y Dios puso en mi camino a una persona que me llevó al lugar indicado. Y empecé a asistir a la iglesia. Y poco a poco, Dios iba llenándome más y más de su amor. Y la soledad fue desapareciendo de mi vida. Y fui afirmándome cada vez más en los caminos del Señor. Lo único que faltaba era en ese entonces que mi esposo también lo hiciera. Yo empecé a orar, a ayunar y a suplicarle a Dios por él, que él también viniera a sus caminos para que juntos le sirviéramos en su obra. Y por más que le rogué al Señor, por más que insistí, eso nunca sucedió. Sino por el contrario, en mi hogar empezaron los problemas. Y yo no lograba entender cómo era posible que algo así estuviera sucediendo en mi hogar, si yo estaba buscando del Señor. Y en muchas ocasiones yo le reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué no lo traes a tus pies? ¿Por qué permites que ande afuera comportándose como si no fuera un hombre casado? Y entre oraciones y reclamos a Dios se me pasaron algunos años y ninguna de mis oraciones al respecto fue contestada. Y yo seguía clamando, pero no tenía una respuesta a mis peticiones. Sino por el contrario, tuve que tomar la decisión, la triste decisión de separarme, porque la situación en mi hogar no mejoraba. Ya para ese momento mi daño no solo era emocional, sino también de salud, debido a todos los problemas que vivía. Cuando tomo la decisión de separarme, sin tener aquí familia a donde poder acudir, sin saber a dónde ir, literalmente yo me sentía muerta, me sentía vacía, me sentía destrozada, sentía que todo por lo que yo había luchado en mi vida no valía la pena. Pero aún a pesar del dolor y el sufrimiento que estaba viviendo, de la tristeza, de la profunda soledad que en ese momento nuevamente volví a sentir, en el fondo sentía el calor del abrazo y el amor de Dios. Ese abrazo de consuelo,
ese abrazo que me decía, no te olvides que yo estoy contigo. Y con mi corazón destrozado, yo seguía firme en mi iglesia, sirviendo y buscando del Señor siempre. Fue un proceso doloroso en el cual no puedo explicar. Quizás solo alguien que ya vivió algo así lo puede entender. Me sentía que no valía nada. Muchas veces no quería salir, no quería hablar con nadie. Pasé varios días encerrada, muchas noches sin dormir, muchos días sin comer. Pero ahí siempre el Señor me recordaba de su amor y de su misericordia. Como dice en Isaías 43, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo me aferraba cada vez más de la palabra del Señor y creía en sus promesas. Y aunque muchas veces sentía que no podía más, yo declaraba sus promesas en mi vida y le decía, Señor, yo no puedo con esto yo sola. Tú sabes que yo soy débil. Señor, tú conoces mi corazón. Por favor, ayúdame. Tu palabra dice que tú me sostendrás. Y así fue como cada día el Señor me fue fortaleciendo. Fue poniendo personas en mi camino que me daban palabras de aliento, que me apoyaban en todos los aspectos. Y aunque el proceso fue doloroso, hoy puedo decir que el Señor es bueno y su amor y su misericordia son grandes. Él me restauró, sanó las heridas de mi corazón, me enseñó a perdonar a quienes me hicieron daño. Me hizo entender además que sus planes son diferentes a los míos, pero que los suyos siempre son planes de bien. Me dio también a entender que lo material es solo eso, material, y que pronto se acaba. Lo que el mundo ofrece es perecedero, pero el reino de Dios es para siempre. Pude entender que muchas veces hay personas que llegan a nuestra vida, porque también es parte del propósito de Dios, para Él cumplir su propósito a través de nosotros. Aprendí a soltar aquello que el Señor no quería en mi vida. Por más que yo quisiera, sabía que no era lo que Dios quería para mi vida. Aprendí que hay personas que deben de seguir su camino y su vida como les gusta vivirla. Y que si tú eres de las personas que quieres servirle al Señor, muchas veces tendrás que perder, tendrás que soltar cosas que amas a personas que amas para poder llegar hasta el destino por el cual el Señor te ha llevado a X lugar o te ha puesto a ciertas personas en tu camino. Hoy puedo decir que me siento muy agradecida y privilegiada de poder compartir el Evangelio a cuanta persona tenga oportunidad. Y he oído a varias personas decir, mi vida está siendo cambiada gracias a que tú me hablaste de Dios en un momento. Y aquí puedo ver cuál es el verdadero propósito de Dios en mi vida. Solamente así puedo entender por qué el Señor permitió que yo pasara por ese proceso en mi vida. Porque durante ese proceso fue donde yo le busqué de todo corazón a Él. En ese proceso fue donde yo llevé de rodillas días, noches completas, buscando de su presencia, buscando una respuesta a mi vida. Pero nuevamente vuelvo a decir que el Señor es bueno. Aparte de tener la oportunidad de platicar con personas y hablarles del Evangelio, también he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio a través de programas de televisión, de radio y ahora mismo por medio de este programa radial Mujeres Conquistadoras, el cual sé que Dios está utilizando poderosamente para llegar a personas que están necesitadas de escuchar que hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús y que no importa la situación que puedan estar pasando. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor y cuando le buscamos de todo corazón, el Señor se revela a nuestra vida y nos muestra su propósito. Recuerda que tú eres algo importante para el Señor, que el Señor te tiene en gran estima y que eres honorable ante sus ojos. Sin importar cuál sea tu proceso en este momento, aférrate de la mano de Dios y Él te sacará en victoria y pronto te mostrará su propósito para tu vida. Solo sé valiente, no temas ni desmayes y siga adelante. Este fue su segmento apropiándonos de las promesas de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y deseo que esto que ahora he compartido sea de bendición a tu vida.
o si puedes compartirlo con aquellas personas que están a tu alrededor. Tal vez esa persona está necesitando escuchar una palabra, está necesitando escuchar que los planes del Señor no son los nuestros, pero que los de Él son perfectos y que Él nunca se equivoca. Que el Señor te bendiga grandemente y será hasta una próxima oportunidad. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración. Si en el camino has desmayado, oh mujer. Levántate tu mujer, un programa diseñado para motivar, educar y empoderar a la mujer a ser mejor esposa, madre y un modelo positivo en nuestra comunidad. Y ahora con ustedes, Jacqueline Tovar. Levántate tu mujer. Y derriba toda ansiedad y vaya. Y en esta oportunidad, en Levántate tu mujer, el segmento que exalta y reconoce a esas mujeres que hacen historia. Esas mujeres que tienen un testimonio que contar al mundo. En este día tenemos a Betty Bello que cuenta su historia como hija de pastor. Sabemos que muchos pueden tener la mirada en esos hijos, pero porque Dios va haciendo la obra y solo Él puede hacerla y perfeccionarla. En este día ella nos cuenta qué es exactamente, qué se siente, qué es lo que vive una hija de pastor. Y ahora con ustedes, Betty Bello en el segmento de Levántate tu mujer. Que el Señor les bendiga, les saluda una vez más su amiga Betty Bello. Estoy muy contenta, muy emocionada de poder compartir una palabra con ustedes. Le decía a mi Señor Jesucristo: Señor, por favor, úsame, dame palabras, Señor, ni de más ni de menos para tu pueblo. Dame las palabras exactas, Señor, que las personas que lo van a escuchar necesitan. Ayúdame, Señor, a que pueda ser de bendición. Y eso es lo que más quiero. Estoy muy agradecida con mi Señor Jesucristo por esta oportunidad y por mi hermana y con mi hermana Jacqueline Tovar también. Hoy me tocó dar mi testimonio y bueno, quiero contarles en pocas palabras. Pues yo soy hija de pastor. Desde que tengo uso de razón recuerdo que, bueno, mi papá era evangelista, siempre levantando iglesias y el lugar, fueron varios lugares donde fuimos, muchos lugares, pero el que más me marcó, por decirlo así, fue en el lugar de Zacualpan, Guerrero, allá por Acapulco, Guerrero. Fue un lugar donde de veras me marcó, creo que nunca lo voy a olvidar. Fue un lugar que no era muy bonito, estaba feíto, humilde, todo lo que quieran, pero aprendí mucho, no con palabras, sino con ¿cómo lo digo? Con todo lo que hacía mi papá, con sus hechos, todo lo que él hacía. Yo me quedaba sorprendida porque decía, ¿cómo puede aguantar un hombre esto y esto y esto? Mi papá aguantó muchas cosas. Desde los 9 años ahí en Guerrero me enseñó a tocar el bajo y a cantar. Y como a mí me gusta muchísimo, pues aprendí muy rápido. Entonces, mi punto es de que mucha gente, yo cierro mis ojos y me acuerdo así exactito cuando insultaban a mi padre. Recuerdo que hasta íbamos caminando por el pan y juntos agarrados de las manos, y porque siempre íbamos juntos, siempre estábamos juntos para todos lados. Recuerdo una vez que íbamos caminando y iban unos muchachos y lo aventaban por la espalda y le decían de cosas y le decían un montón de cosas a mi papá. Y yo pues me daba mucho coraje mirar que le estuvieran golpeando a mi papá así.
Y yo le decía, papá, devuélveselas, pégales. Tú ya eres un hombre, o sea, ellos son unos muchachillos ahí nomás. O esquívate o quítate o haz algo. Pero mi papá solamente se quedaba callado. Nos agarraba fuerte de las manos y caminábamos más rápido para llegar a nuestra casita. Y así, una tras una, le fueron haciendo a mi papá. Le rompieron las llantas del carro. Éramos los únicos que teníamos carro en ese pueblo. Por eso decían que éramos ricos. Y le hicieron miles de cosas a mi papá. Bien rapidito, un muchacho recuerdo que le rompió las 4 llantas. Se las así romper, así con un cuchillo le arrancó todo. Los días una señora estaba rondando la casa y rondaba la casa y mi papá salió. Le digo, papi, no salgas, te van a hacer algo. Y recuerdo que mi papá salió y le dijo a la señora que si necesitaba algo o qué pasaba. Y la señora pues le dijo que a su hijo le había picado un alacrán y que necesitaba raite, pero pues nosotros éramos los únicos, los aleluyas, que nos decían así, que teníamos carro. Entonces, pues la señora, mi papá le dijo inmediatamente, ¿sabe qué? Mire las llantas como las tengo. No es que no la quiera llevar, pero ¿sabe qué? Vámonos. Mi papá agarró unos alambres, yo no sé qué tanto agarró y no sé qué tanto hizo las llantas, pero así se fueron, hasta Toyac de Álvarez. Era como 1 hora de ahí. Como ese era un pueblito, pues no había mucha cosa, pero se fueron como, vamos a decir, al centro. Y se fueron y, para no hacerla más larga, dice mi papá que cuando ese muchacho despertó, lloraba y lloraba y lloraba y que le decía que muchas gracias por haberle salvado la vida, porque pues le picó un alacrán y pues ya no le iba a contar, pero pues se atrevió mi papá a llevárselo. Mi papá lo cargó y todo y estaban bien agradecidos con mi papá. Y el punto es de que ese muchacho le pidió perdón a mi papá y mi papá decía, ¿pero por qué? Porque yo fui el que te rompí las llantas y el que lo embarré de tanta cosa y el que hice esto y el que hice lo otro y wow, decía yo, ¿cómo puede ser? Todavía mi papá lo llevó cargado y todas las cosas que le hacían a mi papá y él aún así no le importaba. Recuerdo cómo la gente no lo quería, le decía de cosas y aún así les arregló el motor de la tortillería, ayudaba a todo el mundo y no les cobraba nada. Oh my goodness, imagínense mi madre. Pero bueno, el punto es de que mi papá siempre fue así. Y cuando lo ofendían o lo aventaban o lo que sea, yo le decía a mi papá, papi, defiéndete. Y me decía, mi niña, mañana me toca predicar, es domingo. Cuando estemos en la iglesia, ¿qué van a decir? Oh, era ese el que estaba allá golpeándose allá afuera de la tortillería o de la panadería o lo que sea. No es ese el que está predicando ahorita. Yo no lo podía entender. Yo como humano pues me encendía de ver que estuvieran haciéndole algo a mi padre o ofendiéndolo. Gracias a Dios ya lo pude entender hasta el día de hoy. Después de tantas cosas, pero el punto es de que mi papá siempre fue así y yo miraba eso. Yo miraba a mi padre y muchas veces recuerdo que me despertaba para irnos a la escuela y mi papá ya no estaba. Ya estaba en la montaña por allá lejísimos orando en ayuno y todo eso me emocionaba sin decírselo a él. Todo eso decía, yo quiero ser un día como mi padre. Yo quiero ser como él, yo quiero amar a Dios así, aunque yo amaba a Dios y todo, yo lo amo, pero miraba su pasión, su entrega, todo, que se quitaba el taco por dárselo a la gente y tantas cosas, decía yo quiero ser así. Y pues mi juventud, mi niñez fue así, alabando a Dios, de servicio en servicio, de campaña en campaña, en los parques, en la cárcel, en grandes iglesias como en pequeñas iglesias. Y mi papá predicaba con el mismo amor a todas, con mucha pasión, así como las grandes como las pequeñas, así como en esos pueblos cuando tenía que predicarles con manzanitas y con palitos. En cualquier iglesia él predicaba con la misma pasión, con ese amor. Pues así fue pasando el tiempo y recuerdo que al cumplir 18 años me casé. Pero lo hice
sin el consentimiento de mi padre. Me enamoré de un joven que no servía a Dios, pero en mi inocencia o en mi ignorancia, no sé, pensé que con el tiempo, con tantas predicaciones en cada culto, Dios tocaría su corazón, porque aunque se haya bautizado, no se arrepintió, solo se remojó, decía mi papá, al bautizarse. No hubo un arrepentimiento, solo se bautizó para casarse conmigo. Pasaron los meses, ni siquiera el año. Cuando se fue, me dejó sola. Resulta que solo quería lastimarme, o mejor dicho, hacerle daño a mi padre. Así trabaja el enemigo, poniéndote cosas que te gustan, que te agradan, para desviar tu mirada del propósito de Dios. Pero no seamos como esos niños que con un dulce nos engañan, niños espiritualmente hablando. Porque creo que tú como yo hemos pasado por tantas cosas y ya tendríamos que estar fuertes, no tomando lechita. Y pasé por un gran proceso al saber que cuando se fue mi ex esposo, quedé embarazada. Y a los meses tuve un accidente de automóvil muy, muy feo, muy grande, donde desgraciadamente perdí a mi bebé. Sentí que el mundo se me venía encima. Sentí que todo iba a acabar ahí. Me sentía aplastada, castigada. Sentía que por esa desobediencia todo me estaba pasando y Dios me estaba castigando, cuando simplemente eran las consecuencias de mis actos. Simplemente, sí, eso. Las consecuencias de mis decisiones. Pensé que mi vida acabaría ahí. Pensé que iba a acabar todo ahí. Pero ¿qué creen? Era cuando apenas comenzaba la hermana Betty Bello a crecer espiritualmente. Sí, era la hija del pastor y todo lo que ustedes quieran. Pero necesitaba conocer más a mi Señor, tener esa hermosa relación con Él, que a veces pasaban tantas cosas y no lo miraba igual. Pero yo siento que tuvo que pasar todo esto para enfocar mi mirada en el Señor y poder tener esa relación que fortalece todo. Era cuando apenas empezaba a entender lo que Dios quería para mí. Aún así, muy dentro de mí no quería seguir adelante. Me sentía sin fuerzas. Ya no había el deseo de vivir. Pero hubo alguien que nunca dejó de orar por mí. Ese padre que Dios me dio. Siempre oraba, le pedía a Dios por mí. Me recibió en su casa, me trató como que si nunca me hubiese ido de su lado. Y me cuidó, me consintió. En pocas palabras, me puso un anillo y me dio un vestido limpio, nuevo, para su hija que había regresado a casa. Yo me sentía derrotada, vacía, muerta en vida, en pocas palabras, con mis brazos vacíos, y el amor de mi vida, según yo, se había ido. Yo pensaba tantas cosas, ya no quería nada, me sentía tan sucia. Pero Dios me dijo: tus pensamientos no son mis pensamientos, Betty Bello. Yo tengo otros planes para ti. Esto apenas comienza. Me empecé a recuperar poco a poco, gracias a mi Señor Jesucristo. Él nunca me dejó sola. Muchos pudieron olvidarse de mí en esos momentos, pero Dios jamás.
en las noches queriendo gritar y morirme y de todo. Cuando todos se iban a dormir y todo quedaba en silencio, yo me sentía fatal. Pero Dios a cada momento estaba ahí acariciando mi corazón, me hacía sentir, me daba esa paz y me hacía sentir su amor. Siempre me llenaba de esa paz y me quedaba dormida, tranquila. Poco a poco fui escribiendo más alabanzas y todo lo que pasaba yo le ponía musiquita. Siempre lo que iba pasando, agarraba mi cuaderno y me ponía a escribir. Llegó el día en que me pude levantar de esa silla de ruedas, porque me quedé alrededor de un año en una silla de ruedas. Y le creí a mi Dios. Me agarré de su mano yo le dije: Señor, yo no quiero vivir esto. Yo ya me cansé de ser ay, pobrecita la hermana Betty. Mira, se quedó en una silla. Hermana, ¿cómo se siente? Hermana, pobrecita. Estaba cansada de oír los pobrecitos. Estaba cansada hasta que yo le dije al Señor: Señor, yo quiero salirme de este mundo gris. Yo no quiero seguir aquí. Yo te creo, Señor, lo que tú tienes para mí. Yo creo que yo voy a hacer grandes cosas, Señor, para ti. Yo lo creo, Señor. Y yo quiero, Señor, agarrarme de tu mano y nunca más soltarme. Nunca, nunca soltarme, Señor. Y me sacó de ese mundo gris, lleno de dolor, de siempre sentirme culpable. Fue una gran decisión que yo tomé. Tomé mi lugar de hija y por lo tanto de heredera. Dios me dio un hombre que me ama, que me respeta y me dio doble bendición, como Job. 2 hermosos hijos. Solamente con obedecerlo, con creerle. Yo le creí al Señor sin titubear. Porque yo hubiera podido pensar, bueno, pues no puedo caminar, estoy en silla de ruedas y mi esposo pues ya no está, mi bebé pues ya jamás va a volver. Y pudiera haber pensado 1000 cosas, pero no me enfoqué en lo negativo. No me enfoqué en eso. Aunque todo era reciente y tenía en mi corazón tantas cosas como ese... Fue una persona totalmente drogada, embriagada, la que se estrelló en el carro donde yo iba y por eso murió mi bebé, por esa causa. En unos minutos después ella murió por ese gran choque. Yo hubiera podido enfocarme en eso, odiar a esa persona y hacer 1000 cosas, pero no me enfoqué en eso. Al contrario, le dije: Señor, no quiero seguir sintiendo este coraje hacia él. Lo suelto y me agarro de tu mano. Y lo perdono. Yo le hablé a esa persona y le dije: ¿sabes qué? ¿Sabes quién soy yo? Pues no, pues soy Betty Bello, la persona del accidente. Así. Y sabes que yo te perdono. Te perdono porque yo necesitaba perdonarlo. Para poder, tenía que tirar toda la cochinada que estaba en mi vaso para que Dios me llenara con su amor y con sus dones y con todo lo que Él traía para mí. Pero así un vaso sucio no lo iba a usar. Entonces decidí sacar todo lo que me estorbaba, todo lo que me quitaba la paz, que fue muy difícil, muy, muy, muy difícil. Y así el Señor me vino llenando, poco a poco me vino llenando de lo que Él quería para mí. Quizás Dios a mí no me sacó de las drogas, no me sacó del alcohol o de muchas cosas que han pasado muchas personas, pero me sacó de la depresión. Con tanto dolor al recordar la muerte de mi bebé, de solo 8 meses de embarazo tenía yo, ya iba a dar a luz en unas semanas. Todo esto pasó así, tan rápido. Pero les repito, no me quise enfocar en eso, sino en las promesas que Dios tenía para mí. Sé que fue doloroso todo lo de mi bebé, pero Dios así lo quiso, o así pasaron las cosas, y acepto la voluntad del Señor. Él tiene un propósito para mi vida,
y estoy tratando de agradarlo cada día para poder cumplir, con ese propósito que Dios tiene para mí. Y hoy estoy aquí miro hacia atrás y repaso mi vida, repaso todo lo que pasé, repasando lo que hice bien y lo que hice mal, mirando en qué me equivoqué para no volver a repetirlo y así poder advertirles a esas jovencitas inexpertas y decirles que obedezcan a sus padres. Y con todo esto aprendí a confiar en Dios. En los momentos lindos, cantando al lado de mi padre, como les conté, él predicaba, al terminarse la predicación nosotros cantábamos y yo y mis hermanos y todo, muy, muy hermoso, en toda la familia hacíamos eso. Pero también aprendí a confiar en el Señor en los momentos tristes y amargos. En todo momento aprendí a confiar en mi Señor Jesucristo. Confiando siempre, poniendo a Dios siempre en primer lugar. Siempre, siempre, siempre en primer lugar. Eso es lo que siento que me ha fortalecido más. Pues este es mi testimonio. Una hija que desobedeció, pero entendió, aprendió y sobre todo me arrepentí y obedecí lo que mi Dios quería. Dice la palabra del Señor que es mejor obedecer que 1000 sacrificios. En esta historia que te conté, yo no sé cuál papel juegues tú, si el de hija dañada o el de aquel joven que se dejó usar por el enemigo, o quizás el del papá que pasó por todo esto y supo cómo sobrellevarlo con sabiduría de Dios. Solo quiero decirte que no nos queda de otra que aprender de nuestros errores, aprender a ver quién no te dejó en esos peores momentos de tu vida y quién crees que es. Nuestro Señor Jesucristo, el que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Espero que este testimonio se quede en tu corazón y puedas haber aprendido algo o que se haya quedado algo en tu corazón y pueda ser de bendición. Ese es mi deseo. Que el Señor los bendiga y espero que aprendamos de nuestro Señor Jesucristo siempre y siempre haya ese amor en nuestro corazón. Una vez más, que el Señor los bendiga. Los saludó su amiga y hermana en Cristo, Betty Bello. Quiero presentarles también una alabanza muy, muy especial para mí, que es gran parte de mi testimonio. El Señor me dio esta alabanza y espero que sea de bendición para tu vida. Espero que toque sus corazones y valoremos cada día como si fuera el último. Esta alabanza lleva por nombre Día Especial. Como de igual manera el álbum se llama Día Especial también. Y puedes encontrarlo en iTunes, Google Play, Amazon. Si a ti te agrada esta alabanza y quisieras escuchar más de la hermana Betty Bello, puedes encontrarlas aquí una vez más en iTunes, Google Play y Amazon. Y si tú quisieras algún CD, puedes llamar al área 925, al número 639-3117. Y yo con mucho gusto te lo puedo mandar. Que el Señor me los bendiga. Para mí como el día de ayer. Te contaré por qué es un día especial para mí como los demás.
entierro no llegué en silla de ruedas, me quedé, la vida siguió sin yo sentirla. Un día mi padre me sorprendió con una carta llena de amor, y allí entendí que mi angelito está con Dios y que me espera, y una corona recibiré al llegar. Soy un milagro de Dios, por eso ahora estoy aquí contándote mi historia para que valores un día más. Yeah. Everywhere I turn you. Y ahora con ustedes, nuestra hermana Mercedes Trujillo con el segmento La Mujer Virtuosa. I am a virtuous woman. Yes, I am. Yes, we are. Bendiciones, les saluda Mercedes Trujillo de su segmento Mujer Virtuosa a través de nuestro programa Mujeres Conquistadoras. En este día, mis amadas, me gustaría compartir con ustedes de un testimonio que el Señor ha hecho en mi vida, de la manera como nuestro Padre bueno ha obrado en mi vida. Sé que podemos testificar de las maravillas de nuestro Dios de mil maneras. Sé que hay muchas formas, hay muchos testimonios que compartir, pero en esta ocasión me gustaría compartir o hablar con ustedes de uno muy especial, y fue acerca de cómo el Señor, mi Padre bueno, nos permitió venir a sus caminos, nos permitió conocer de Él, nos permitió el andar, buscarle y no separarnos jamás, porque desde el momento que empezamos a caminar en estos pasos del Señor, aprendemos que no hay otra manera mejor que vivir, no hay otra manera mejor que andar que siguiendo los pasos de nuestro Maestro. Mis amados, en esta hora quiero dar testimonio de la manera como el Señor vino a mi vida. Y recuerdo que en esta etapa de mi vida, ya ha sido muchos años atrás, recuerdo que tenía la edad de 14 años, cuando acepté a mi Padre como mi Salvador y único Señor. Pero atrás de eso, la manera como el Señor obró en nuestras vidas fue algo tan impresionante, algo tan grande para mí. Yo era aún muy pequeña, tenía alrededor, creo que algunos 11 años tal vez, o un poco menos. Y recuerdo que mi hermano mayor entró a nuestra casa un domingo por la tarde. Él entró a la casa con su cabello húmedo, venía con su cabellera mojada. Y recuerdo que al entrar a la casa, lo primero que hice fue seguirle, porque yo miraba que traía su cabello mojado y decía, wow, sé que algún problema se haber metido mi hermano, y ahora sí, que se va a meter a uno más grande con mis papás. Recuerdo que iba detrás de él para saber exactamente qué había pasado. Y cuando él estaba hablando con mi mamá
le decía, mamá, te tengo que decir que el día de hoy he aceptado a Cristo como mi Salvador y fui bautizado. Cuando mi hermano dijo esas palabras, yo solo lo quedé viendo sin entender aún de qué hablaba o qué hacía, qué decía, qué significaba eso, qué era realmente lo que había pasado con él. A través del tiempo fui entendiendo, fui viendo de lo que mi hermano hablaba. Él empezó a asistir a la iglesia, él empezó a asistir a los estudios bíblicos y mis padres empezaron a ir también. Nos empezaron a llevar a todos los hermanos también a la iglesia. Cuando íbamos a la iglesia todos los domingos empezamos a escuchar de esa palabra, empezamos a escuchar más del Evangelio, a empezar a conocer más de la verdad de su palabra. Y empezamos a caminar en ese tiempo. Recuerdo que los años transcurrían, yo seguía aún jovencita y algo que impactó mi vida fue una vez que hubo un estudio bíblico. Y recuerdo que ahí en medio del estudio bíblico, la persona encargada de compartir la palabra se refirió abrió la Biblia y recuerdo que entró a un capítulo tan hermoso que para mí a la fecha es impresionante. Y eso está en San Juan 3:16. Y ellos hablaban de que la palabra de Dios decía en ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al momento de escuchar esas palabras, esas oraciones que se estaban explicando en nuestra reunión, aún era un poco confuso para mí, pero fue tan impresionante solo escuchar que decía que de tal manera Dios amó al mundo, que había enviado a su Hijo unigénito. A la fecha, el día de hoy, ahora soy madre, tengo 2 hijos, mi hijo y mi hija, y ahora puedo entender claramente qué significa eso. En ese tiempo, en mi juventud, recuerdo que lo escuché y me impresionó tanto porque no podía entender cómo era que alguien podía amar tanto a otros que podía entregar hasta a su propio hijo por el amor de esas otras personas. Y para mí eso despertó tanta curiosidad, tanto deseo de conocer y saber de qué se retrataba, de qué se referían. Y fui de caminar y fui caminando, fui conociendo, fui entendiendo, aprendiendo de su palabra que ese versículo tan hermoso habla de un amor incomparable, habla de un amor grande que nuestro Señor tiene por nosotros. Y cuando al transcurrir el tiempo fui entendiendo que nuestro Padre bueno me amaba de esa manera, para Él era tan importante, empezó a cambiar mi vida. Empecé a seguir y a caminar en esos pasos donde quería conocer más de ese amor grande, quería saber más de ese amor único, de ese amor que nos cubre. Mis amadas, no sé cuál sea las circunstancias en las que ustedes han venido a los pies del Señor y si aún no han llegado a los pies de nuestro Señor. Pero les puedo confesar que solamente el entender, el comprender que el amor que Él nos tiene es tan grande, es tan incomparable, que nos hace llenar de todo. Muchas veces hay vacíos en nuestras vidas, muchas veces hay cosas que nos permiten vivir una tristeza, una desolación. Pero si nos aferramos a ese versículo que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una esperanza completa, mis amadas. Es una esperanza, es un sustento de amor, es una promesa grande lo que nos está diciendo el Señor en este versículo. Yo les invito de todo corazón que le busquen, yo les invito de todo corazón que le amen, porque no hay nada más en esta vida que nos pueda llenar, no hay amor más grande que podamos llegar a tener que el amor de nuestro Padre. Es un amor incomparable porque este amor no se limita a edades, no se limita a físico, no se limita a condiciones. Es un amor incondicional, es un amor genuino, es un amor que te hace vibrar y soñar, mis amadas. Yo te invito en esta hora que conozcas más de ese amor, que si aún no estás involucrada, aún no estás en esa relación amorosa que nuestro Padre tiene para nosotros, lo llegues a buscar,
Muchas veces estamos buscando el gozo, la paz, el amor, el cariño en otras áreas que no lo llegamos a encontrar. Pero está tan cerca de nosotros, está siempre a la disposición. Y estamos hablando de ese amor de nuestro Padre. Este es un amor que nunca cesa, que nunca dejará de existir. Por eso, mis amadas, les invito a que busquen de todo corazón, que busquen y no se den por vencidos de buscar ese amor. Cuando crecía en mis años de juventud, vine a los pies del Señor, como les contaba al principio, a la edad de 14 años. Y todo empezó por ese versículo que inquietó mi corazón, por ese versículo que me hizo ver y entender que hay un amor que es muy grande. Yo sé que, mis amados, en esta hora, sé que si ustedes aún no han conocido de ese amor, sé que si aún no han experimentado ese amor tan grande, sé que están faltándole muchas cosas, porque no hay otra manera mejor de explicarla. Es como cuando tenemos toda nuestra vida llena, pero sentimos aún vacío, o cuando estamos rodeados de tanta gente, pero sentimos aún soledad. Es porque nos hace falta ese amor, porque nos hace falta llenarnos de ese amor que realmente no tiene límites, que hace que nuestro corazón vibre, que nuestro corazón y nuestros sentimientos sean llenos y completos, que no va a faltar nada en nuestras vidas. Mis amadas, tal vez muchas personas piensan que esto suena como algo irreal, y puede ser que sí en realidad, porque este amor que menciona en San Juan 3:16 no es un amor de este mundo, es un amor sobrenatural, es un amor fuera de este mundo, que aquí no lo podremos encontrar, solamente a los pies de nuestro Padre, solamente a los pies de Cristo. En esta hora yo les comparto de todo corazón que para mí fue un testimonio muy grande el conocer de nuestro Señor, el conocer de que su amor era infinito y era único, suficiente para completar todo vacío. Mis amados, en esta hora yo les invito a que busquen, a que sigan ese anhelo, a que se llenen de ese amor tan grande, que es incomparable, que es inagotable, que no tiene límites. Sé que al momento de compartirlo, sé que al momento de tenerlo, sé que al momento de llenarse, su vida va a ser completada, va a ser llena a desbordar. En esta hora, mis amados, les dejo la invitación. Y muchas gracias por haber escuchado, por haber estado sintonizando nuestro programa. Primeramente, nuestro Padre, oramos que en el próximo segmento que nos toque compartir, podamos también compartir más testimonios de la grandeza de nuestro Dios. Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga. Bye, bye. Este ha sido su programa, Mujeres Conquistadoras, y es nuestra oración, juntamente con todas las presentadoras de este programa, que cada uno de estos segmentos sea de bendición a tu vida. Si necesitas contactarnos, el número es 661-576-3550. Puedes buscarnos en Facebook bajo Mujeres Conquistadoras, en Instagram bajo Mujeres Conquistadoras, en Twitter bajo Mujer Conquistada. Y también todos los programas están en YouTube, a donde puedes adquirirlos y bajarlos. Compártelos para que sea de bendición a otras mujeres, para que traiga también esa palabra de convicción a la vida de otras mujeres. Bendiciones.